Dios les bendiga, hermanos. Debo decirles que no dormí muy bien. No sé si por la emoción de estar aquí o por el nervio de estar aquí enfrente, pero Dios ha sido bueno y me permite hoy estar aquí. Les agradezco mucho sus oraciones. Quería darles yo un 2 por 1, como Dios lo hizo conmigo, con las 2 cirugías en menos de 2 semanas, pero pues ya el pastor dijo que vamos a esperar un poquito. Sin embargo, voy a hablar un poquito de ello sin sobrepasar lo que he compartido yo con ellos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, porque en tu grande amor nos permites estar aquí. Gracias por tu cuidado. Gracias porque nos tienes, Señor, y te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, que hoy hables a nuestros corazones, que podamos, Señor, meditar en tu palabra, Señor, y de toda, Señor, nuestra vida, Señor, delante de ti. Tú eres quien conoce nuestros corazones, tú eres quien conoce nuestras intenciones. Tú conoces, Dios, lo íntimo y lo secreto. Y te pedimos que el día de hoy tú hables, que seas tú hablando, que no sea yo, Dios. Bendícenos con tu palabra en este momento y te agradecemos por todos los que estamos aquí, aún por nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos miran a través de una pantalla. Te pedimos que también toques sus corazones y que la palabra del día de hoy, Señor, pueda marcar la diferencia, Señor, entre nuestras acciones con todos los que nos rodean. Te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, empezamos leyendo al inicio del servicio Santiago 2 y nos vamos a concentrar solamente en algunos versículos. ¿Me ayudan con su Biblia de favor? Su Biblia de papel o digital, pero de preferencia la de papel porque luego con la digital nos distraemos con los mensajes, ¿vale? Santiago 2, del 14, algunos versículos, los vamos a leer y lo vamos a leer alternadamente, 14 al 19, ¿ok? Ya la mayoría lo tiene. Ahora, leemos la palabra, perdón. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y les voy a leer el último versículo de este capítulo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros tenemos claro y entendido que somos salvos por la fe, ¿verdad? Que es algo que Dios nos ha dado y que sin merecernos Dios nos ha dado la salvación. Somos salvos por fe y por gracia. Y las obras pues son muy aparte, no somos salvos por las obras que hacemos. ¿Sí quedamos claros ahí? Que somos salvos por la fe. Sin embargo, nuestras obras y la fe van juntas, van al mismo paso que nosotros nos encontramos en comunión, en relación con nuestro Dios. Y las obras son simplemente ya por el hecho de ser salvos. Y cuando hablamos de las obras se refiere a nuestra vida diaria, a nuestra vida académica, a nuestra vida laboral, a nuestra vida en familia, a nuestra vida con nuestros vecinos, con todas las acciones que hacemos día a día, a esa prácticamente se refiere. No solamente a las obras que nosotros hacemos con los demás, con nuestros vecinos, con nuestras familias, sino nuestro propio actuar, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y podríamos preguntarnos qué significa la fe o qué representa la fe para cada uno de nosotros. Y a veces decimos, tengo fe, pero no es lo mismo decir tengo fe a caminar en fe o vivir con fe, porque pasamos pruebas, pasamos enfermedades, pasamos muchas circunstancias que nos duelen y decimos tengo fe, pero ¿cómo estoy viviendo esa fe?
cómo con mis acciones, con mis palabras y mis pensamientos demuestro esta fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de cierta manera transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón internamente, cambia nuestra manera de ver las cosas. El Evangelio de Cristo cambia nuestro pensamiento, cambia nuestras acciones, cambia nuestra forma de hablar, cambia muchas cosas. Y la parte externa es lo que ven los demás. Nosotros creyéramos que nadie nos ve, pero los que son padres, sus hijos los ven. Los que tienen padres, pues vemos a nuestros padres. Los que tenemos vecinos, todos tenemos vecinos, saben que somos cristianos, que somos creyentes y nos ven. En nuestro trabajo, espero en Dios que sus compañeros de trabajo sepan que son cristianos, que son creyentes y ven en ustedes esas acciones, ven en ustedes esas obras y de cierta manera todo lo que hagamos siempre va a ser visto por alguien más. Nuestros pensamientos, pues no, solamente Dios. Pero nuestras palabras y nuestras acciones lo van a ver y recordemos que nosotros somos cartas abiertas y tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, tenemos a nuestro alrededor personas que aún no han tenido ese acercamiento con Dios y que no abrirán la Biblia, que no visitarán una iglesia y que lo único que verán en nosotros son nuestras obras. Lo único que verán en nosotros va a ser nuestra forma de hablar, nuestra forma de responder a nuestras autoridades, la forma de comunicarnos, la forma de responder al duelo, al dolor, a la dificultad, a la prueba. Es lo único que van a ver. Por más que nosotros les insistamos que visiten la iglesia, por más que nosotros les insistamos que lean la Biblia, que quizá nos sacrifiquemos económicamente para comprar una Biblia y dársela, lo único es lo que van a ver es en nosotros esa fe, esas obras. Nosotros tenemos que ir a la par de esa fe con nuestras obras en todo lo que hacemos. Y dice el último versículo que yo les leí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Viva o muerta? ¿Cómo están nuestras obras? Nuestras obras también son probadas, si son obras humanas o son obras realmente por lo que Dios ha hecho en nosotros, porque Cristo está en nosotros y nuestro corazón cambia, nuestra manera de responder y de actuar cambia. En todo momento seremos vistos por los demás y recordemos, somos cartas abiertas. Algunas veces no van a leer la Biblia y lo único que van a ver en nosotros es a Cristo reflejado. Las obras sabemos que es el resultado de Cristo en nuestras vidas y también de la presencia del Espíritu Santo. Y durante estos meses, cada fin de mes hemos visto sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto o no? ¿En qué versículo está la cita? Y aparte de los versículos que nos hemos aprendido, ¿alguien ya se lo aprendió? A ver, vamos a verlo. Gálatas 5, 22 y 23, ¿vale? Más el fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Y recapitulando un poquito, ¿cuántos frutos son? ¿Cuántos frutos son? ¿Cuántos? Es un solo fruto. Y ese fruto tiene 9 virtudes o 9 cualidades. Ok, entonces vamos a recordar eso. ¿Cuántos frutos son? ¿Y cuántas virtudes o cuántas cualidades? 9, ¿verdad? ¿Y cuáles ya hemos visto? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las virtudes que ya hemos visto en cada fin de mes? Ajá. ¿Bondad, seguros? ¿Quién fue el último o la última hermana que predicó sobre alguna cualidad o virtud?
Ajá, y antes del hermano Sergio, a ver, vamos a hacer un ejercicio de memoria. La hermana Vicky, ¿qué le tocó? Y antes de la hermana Vicky, ¿qué le tocó a la hermana Melania? Paz. Y antes de la hermana Melania, ¿qué le tocó al hermano David? Gozo. Y antes del hermano David. Muy bien. ¿Y con cuál de todas te quedaste tú? No me contestes. Yo, aunque no me conecta, aunque yo no podía venir, pues tuve la dicha de ver la prédica virtual de la hermana Vicky y del hermano Sergio. Y algo que yo veía era que son 9 virtudes, y buscando el significado bíblico del número 9, algo que me llamó mucho la atención es que alguno del significado, simbolismo bíblico que se le da al número 9 es plenitud. Y entendemos la plenitud también como totalidad o llenura. Y no es en vano que muchas veces se hable sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que produce en nosotros el Espíritu Santo? El fruto. Y a veces nos preguntan, ¿tienes el fruto del Espíritu Santo? Y decimos, tengo amor, pero paciencia no. Tengo paz, pero gozo no. Y con el Espíritu Santo yo he entendido que es todo, todo. Si yo les muestro una semilla de una mandarina y te pregunto qué es lo que tengo, ¿tú qué me vas a decir? Una semilla. Si solo te muestro la cáscara y te pregunto qué tengo en mi mano, ¿qué me vas a contestar? La cáscara. Y si yo te muestro un gajo de mandarina y te pregunto qué es lo que tengo, ¿tú qué me vas a contestar? Un gajo de fruta, un gajo de mandarina. Y si yo tengo solo la ramita y te digo qué tengo en mi mano, una ramita, una hojita de mandarina. Pero si te muestro toda la mandarina y te digo qué tengo en mi mano, me vas a decir como tal la mandarina. O tenemos todo o no tenemos nada. Y si entendemos que pueda ser gradual, que conforme nos vayamos acercando a Cristo, conforme nos vamos acercando a su palabra y entramos en esa intimidad y en esa relación, el fruto del Espíritu se va a ir dando gradualmente, pero tiene que ser todo. No puedo decir, tengo bondad, pero no tengo amor, o tengo paz, pero no tengo gozo. Entonces, el motivo de oración tendría que ser que tengamos todo, ¿vale? Entonces, también un poquito que recapitulamos en las prédicas anteriores era que el fruto del Espíritu Santo no se da por méritos propios, no porque vaya al gym, no porque tome muchas vitaminas, no porque tome mucho suplemento alimenticio, se va a dar ese fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo se va a ir dando conforme yo avanzo, conforme yo camino en la palabra de Dios, conforme yo camino en la fe, en su palabra, en oración, en alabar y exaltar su nombre. Entonces, ¿qué fruto tocaría el día de hoy? Perdón, ¿qué virtud tocaría el día de hoy? La bondad. Y recuerdo la prédica del hermano David, del hermano Sergio, de cierta manera fueron abriendo camino. Y pues el día de hoy esperemos que quede un poco más consolidado esta parte sobre la bondad. Y nos preguntaríamos qué es la bondad, y prácticamente es pensar y actuar en el bienestar del otro. Nuestro hermano Sergio el mes pasado, él nos hablaba sobre benignidad, que de cierta forma van encaminados de la mano. La benignidad se entiende como la disposición de ayudar, la amabilidad es como la raíz, y la bondad es la flor, es la acción de hacer algo bien por alguien más, ¿ok? Y nosotros podemos también reconocer la bondad de Dios primeramente. Bien dijo el pastor, que anteriormente, a principio de año, nos había dado a nosotros el tema que nos había dado. Y yo creo que como en mí y también en los hermanos, cuando ves el tema que te toca,
empiezas a decir, Dios, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo preparo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo termino? Empezamos a hacer anotaciones, empezamos a leer, empezamos a buscar. Y ustedes saben que desde el mes de enero empecé con la situación de salud y hasta la fecha Dios ha mostrado su bondad en todo esto. Había yo querido hablar de esto porque creo que no es en vano y que no hay coincidencias, pero vamos a esperar el tiempo a que nos den apertura. Pero en este proceso he aprendido muchas cosas, muchas. Y dos de ellas es que Dios en su infinita bondad tiene el control de todas las cosas y que sigo dependiendo de Él en todo momento. A veces es necesario sentarnos y reflexionar en la bondad de Dios con nosotros para que podamos extender esa bondad para con los demás. Dios Padre es la fuente de toda bondad y en su plan, en su misericordia, tenía previsto la salvación para cada uno de nosotros. Y su Hijo Jesucristo es el gran ejemplo de bondad, sacrificándose en la cruz para darnos salvación. Y aún el Espíritu Santo también muestra su bondad, porque conocemos al Espíritu Santo como nuestro consolador, como el que nos ayuda a acercarnos más a Dios, que es nuestra guía y que nos ayuda en el proceso de santificación. Este proceso me ayudó a entender primeramente la bondad de Dios a mi vida. A veces estamos tan acostumbrados al trabajo, a las actividades, y no nos sentamos tan solamente a agradecerle a Dios su bondad. A veces esperamos que pase la prueba en nuestras vidas para poder agradecer su bondad, y no porque no lo hagamos, pero a veces estamos tan acostumbrados y tan acarreados en nuestra vida diaria que se nos olvida a Dios agradecerle el simple hecho de despertar, el simple hecho de estar en un trabajo, el simple hecho de tener un alimento. Lo vemos ya como rutina, como que a Dios le corresponde darnos eso, y no es así. Recuerdo a Melania cuando ella decía en la prédica que estaba enfrente con temor y temblor, y también lo estoy, pero Dios en su infinita misericordia, estoy aprobada, probada, y sé que solamente es para que mi fe crezca, para que mi fe aumente. Y cuando yo estudiaba en la escuela de ministerio nos decían que cuando uno prepara una prédica, un sermón, un estudio, primero lo tenemos que atesorar nosotros, primero tenemos que ministrarnos nosotros. Y créanme que este tema no fue coincidencia. Para mí era fácil decir, pues me quedo en mi casa. Le decía yo a la hermana Dulce, no es lo mismo verlo a través de una pantalla que estar aquí. La única ventaja era que podía estar acostadita y tapadita porque hacía mucho frío, pero no es lo mismo. Y hace rato que venía yo a la iglesia, había mucho gozo en mi alma, porque fueron 11 domingos que yo no pude estar aquí. Y verlos a cada uno de ustedes me alegra mucho. He hecho el esfuerzo por aprenderme los versículos y el Salmo 128, porque eran mis ratos que yo podía hacerlo. Pero si tú estás aquí es por la infinita bondad de Dios, porque Él es bueno con nosotros. No veamos que el despertar es algo que nos merecemos, o que el no estar en un hospital es porque Dios nos ama tanto. Y yo les puedo preguntar y decir a ustedes que Dios es bueno aún en medio del dolor, aún en medio de que no sabes qué va a pasar de ti, que no sabes si vas a caminar bien, si vas a caminar con alguna secuela, que no sabes qué va a pasar con tu trabajo. Me daba también mucho pesar dejar a la hermana Eli con los niños, extrañaba yo a los niños. A veces para nosotros, pues sí, nos sacan canas verdes dijeran, pero también son vitamina para nosotros porque nos alegran mucho.
pero todos aquellos que hemos pasado por una situación y nos preguntan, ¿Dios es bueno en medio del dolor? Sí lo es, porque si yo les contara todo lo que Dios ha hecho en todo este proceso, no ha sido en vano, ha sido bueno Dios. Y me ha mostrado su bondad y su cuidado en cada detalle, que hoy puedo estar aquí con ustedes. Y hoy mi cuerpo sí, tiene cicatrices de la bondad de Dios, que uno las ve y dices, ay, no quisiera tenerlas, pero pues ahí están y son el recuerdo de la bondad de Dios a mi vida. Y yo te puedo decir, hermano, hermana, que Dios es bueno aún en el dolor, que Dios es bueno aún en la enfermedad, que Dios es bueno en un proceso legal, que Dios es bueno cuando tu familia aún no tiene ese encuentro con Dios. Dios es bueno y lo hará en su momento. Y yo quisiera que valoráramos la bondad de Dios cada día, aún en despertar, el poder ir a trabajar. Yo decía a veces cuando trabajaba con el clima, ay, cómo quisiera estar en mi camita, cómo quisiera estar tapadita. Y aún en este tiempo Dios me permite aprovechar eso, poder estar en mi camita tapadita y estar aprovechando el día aún en eso. Y no me había dado cuenta de eso. Sí extraño ir a la escuela, sí extraño ir a trabajar, pero también sé que a veces las cosas son necesarias y que a veces no entendemos a Dios y que le preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué si eres tan bueno me permites pasar esto? ¿Por qué si eres tan bueno estoy sufriendo? Pero créanme que es necesario. Yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos y que llevan a sus niños a vacunar, yo sé que les duele ver a su niño llorar que lo estén vacunando, o a los que son papás les gusta ver a sus hijos llorando cuando les ponen una vacuna. ¿No hay papás? ¿Sí les duele o no les duele? ¿O les gusta llevar a los niños y que los vacunen y ver cómo los niños tienen pavor y miedo a la inyección? Pero papá y mamá saben que el hacerlo le va a traer un bien, que llevarlo al médico le va a hacer bien. Y yo sé que la prueba que he pasado me ha hecho bien. Y que hoy puedo decir, Dios ha sido bueno en medio del dolor. Hoy puedo decir que Dios es bueno en la enfermedad. Que como les dije, me ha mostrado que en su infinita bondad Él tiene el control de todas las cosas, de mi salud, de mi trabajo, de mi familia. Y yo sé que el servicio en la iglesia no se detiene porque no esté uno. La obra sigue. Y así como sigue, también hay que levantarnos para servir, porque pues yo me tuve que ausentar, gracias a Dios estaba la hermana Eli, pero si no estaba la hermana Eli, pues el pastor tenía que ocuparlo a alguien de ustedes. Entonces, aún en eso, Dios ha sido bueno. Y a veces nosotros no vemos la bondad de Dios en nuestras vidas porque andamos viendo más bien la bondad de Dios en la vida de otros hermanos, porque vemos cómo Dios lo prospera económicamente, porque vemos cómo Dios lo bendice con su familia, porque vemos otras bondades en nuestros hermanos y en nosotros no. Y a veces nosotros caemos en que la bondad de Dios solo recae en las cosas materiales, que la bondad de Dios solamente recae en la cuestión económica, en traer un carro, en tener una casa, en tener la billetera con dinero, tener tu alacena con alimentos. Sí lo es, pero eso no es lo único en lo que Dios nos muestra su bondad. Ahora que estuve en el hospital pude verlo de muchas maneras y comprender la bondad de otra manera. La bondad de Dios no solamente está en lo material. A veces no entendemos y comprendemos por qué nuestros planes no se llegan a lograr. A veces no entendemos, no comprendemos por qué a veces a donde queremos ir no estamos y Dios nos estorba a veces, nos cierra las puertas y nos cierra el camino, pero es por su infinita bondad, por su infinita misericordia. La bondad de Dios se ve reflejada en su gracia, en su misericordia y en su amor para con cada uno de nosotros. Que no esperemos la enfermedad o la prueba para agradecerle a Dios. Que en cada día, que cada momento podamos reconocer la bondad de nuestro Dios. Ha sido un tiempo difícil, pero Dios ha confortado mi alma. Dios ha confortado a mi familia. No ha sido un tiempo fácil, pero nos hemos tomado de su mano.
Y deberíamos de entender y comprender la bondad de Dios a nuestra vida, en todos los aspectos, en la enfermedad, en la necesidad, en la abundancia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Ustedes pueden caminar y eso yo lo valoro, ahora valoro y ahora digo, ahora sí quiero ir al parque a caminar, cosa que antes no hacía. Ahora sí quiero correr y cosa que antes a lo mejor ni hacía. Ahora sí quiero ir a visitar y ahora antes decía, voy cuando pueda y ahora tengo que decir, voy cuando pueda caminar. Eso podría marcar la diferencia. Y si tú ahora puedes hacerlo, hazlo, pero siempre poniendo los planes delante de Dios. Y sabemos que aquí, como dice la parte que leímos, muéstrame tus obras. Y hay gente buena, sí lo hay. Hay gente que hace obras, pero sin fe. Y nosotros que decimos tener fe, no tenemos obras. Hay gente que afuera que sí, que hace cosas bondadosas por otros. Pero si pasáramos por prueba sus obras, no serían las mismas obras o no cubrirían lo mismo que cubren las obras por la fe que nosotros tenemos. Las obras que hace la gente buena sin fe, lo hace por recibir reconocimiento. Vemos en las redes sociales gente que regala despensa, gente que regala aparatos electrónicos, gente que regala algún servicio médico, pero solo lo hace por reconocimiento, quizá por vistas, por tener más likes, como se les dice, por tener más comentarios, por tener más reacciones, e incluso por monetizar ya esas obras de bondad. Y nuestras obras serían para buscar el reconocimiento. Ahora, con el nuevo modelo educativo, estábamos los maestros a hacer nuestras actividades escolares por proyectos. Y recuerdo que en mi escuela hicimos proyectos sobre los valores. Y uno de los valores, era sobre la bondad. Darle a alguien que necesitaba algo. Y se dio, pero ese tipo de bondad es influenciada por alguien o te la imponen. En este caso, pues los maestros o las maestras imponen que sus alumnos hagan un acto de bondad, pero solo ahí se queda. Y los niños lo hacen, o hasta incluso los padres de familia lo hacen por obtener una calificación, por obtener unos puntos. Y ese tipo de bondad como valor no será humilde, será para reconocimiento, será para vanagloria, será para que alguien más lo vea, para que alguien más lo reconozca. La bondad, a diferencia de la bondad que nosotros podemos hacer, se diferencia en que nosotros está el Espíritu Santo. Y como les decía, es obligado por alguien, es condicionado por alguien más. Y también esas personas que se dedican a hacer esas obras eligen a quién hacerlo. Eligen si a un niño, eligen a un adulto, a un anciano, al que se ve más necesitado, pero cuando es nosotros, el Espíritu Santo nos ve a guiar a quién debemos hacerlo, a quién debemos extenderle esa bondad. Y también quien hace ese tipo de actos de bondad, también lo da con lo que quiere y con lo que tiene. Aunque teniendo más, solo da lo que es, lo que él puede, lo que él quiere. Y muchas veces vemos en las redes sociales que son grabados esos actos de bondad. Y yo espero que nosotros cuando hagamos acto de bondad, pues no nos grabemos, ¿verdad? Y si nos grabamos va a ser para inspirar a otros o para evidencia de lo que se hizo. Pero sí tendríamos que diferenciar la bondad que es sin fe y las obras o la bondad que son con fe. Y vamos a leer unos versículos con los que podamos nosotros entender cómo debe ser la bondad de nosotros hacia los demás. Una bondad guiada por el Espíritu Santo, una bondad por el fruto del Espíritu Santo.
y poder reflexionar si la obra que tú has hecho es aprobada o no es aprobada. Entonces, les voy a pedir que busquen su Biblia en Mateo 5:16. Mateo 5:16. Y quien la tenga la puede leer, pero bien fuerte. Mateo 5:16. Amén. Dice prácticamente este versículo que lo que nosotros hagamos es para glorificar el nombre de Dios, no para glorificarnos nosotros, no para darnos reconocimiento nosotros, no para vanagloria, es para la gloria y la honra de nuestro Dios, primeramente de nosotros y segundo por las personas que lo ven, porque dicen verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, verdaderamente Dios ha hecho el cambio en él. Segunda cita, Mateo 5:44. Sí, Mateo 5:44. Aquí menciona a varios que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen, a los que nos persiguen. ¿Tienes enemigos? Yo sí los tengo. ¿Tienes alguien que te maldice? Sí los tengo. ¿Alguien que te aborrece? Yo creo que sí, alguien me aborrece. ¿Y alguien que me persigue? Pues no. Es más fácil que yo persiga al panadero, al elotero, al heladero, pero alguien que me persiga hasta ahorita, no. Pero aquí somos llamados a hacer esos actos de bondad con los que nos aborrecen, con nuestros enemigos, con los que nos persiguen. Y la diferencia de la bondad como valor es que ellos van a elegir a quién hacerlo. Y a nosotros el Espíritu Santo nos va a decir, ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice, haz el bien a quien te aborrece y orar por los que te persiguen. No podemos centrar nuestra bondad solamente en nuestra familia o a quien nosotros queremos, a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga, al vecino que me cae bien, a mi compañero que ya se hizo mi amigo. No, aquí dice a los que más son nuestro talón de Aquiles, como dijeron por ahí. ¿Sería fácil hacerlo? ¿Sería fácil orar por los que nos aborrecen, por quienes nos maldicen? No es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Y eso marcaría la diferencia entre el valor de la bondad y entre la virtud de la bondad como fruto del Espíritu Santo. Cuando logremos esto, ya vamos a estar del otro lado, pero si todavía dudamos de ayudar a quien nos aborrece, si todavía dudamos de extender nuestra bondad a quien nos persigue, pues sí tendríamos que pedirle a Dios constantemente, deposita el fruto del Espíritu Santo en mí. Segunda cita, Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, 3 al 4. Gracias. Aquí tenemos dos puntos que podríamos retomar sobre nuestros actos de bondad, sobre nuestras obras. Y el primero es hacerlo con humildad, reconociendo que si lo hacemos es por la obra que Cristo ha hecho en nosotros,
no por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios méritos, no porque seamos buenos, porque así nacimos siendo buenos. Es por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y un punto más en estos versículos que podemos encontrar es no mirando cada uno por lo suyo. Cuando extendemos la bondad hacia los demás, lo hacemos pensando en el bienestar del otro, no solamente en el nuestro. Cuando tomamos una decisión en nuestra vida personal, también pensamos en los demás. Cuando vamos a adquirir algo, no solamente pensamos en nosotros, sino también pensamos en los demás. Un ejemplo muy burdo sería: estoy en mi casa, se me antoja una paleta, voy a la tienda y me compro una paleta solamente para mí, pero llego y me como la paleta enfrente de los demás. Pues nada más estoy pensando en mí, no estoy pensando en los demás. ¿Sí me explico? Cuando nosotros extendemos la bondad como virtud del fruto del Espíritu, nos lleva a pensar en los demás, no en nosotros, en el ego de lo compro para mí, lo compro para mi uso, lo compro porque yo lo quiero. Y cuando verdaderamente está el fruto del Espíritu Santo, adquieres algo pensando en los demás, no solamente para ti, lo compro para que alguien más lo pueda usar. O seríamos muy malos en decir lo compro y le pongo llave para que no lo usen. O incluso los que toman refresco, ¿no? Le ponen la marquita para que sepan hasta dónde dejaron el refresco y que nadie más le tome, ¿no? No, tendríamos que pensar en que si compramos algo es para poderlo compartir, es para poder dar con los demás. Que cuando compro algo, que cuando tomo una decisión, sí pienso en mí, pero también pienso en los demás. Pienso de qué manera le puede ser útil. Esa sería la gran diferencia entre la bondad como valor y la bondad como virtud del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas llevamos hasta aquí? ¿Alguien las ha anotado? Porque yo sí veo que alguien las va anotando, ¿eh? Y eso es muy bueno porque a veces retomamos los apuntes y Dios vuelve a hablar a nuestra vida, y quizá lo que no entendemos ahorita lo podemos entender cuando retomamos esos apuntes. Entonces, el número 1 era para glorificar ¿a quién? A Dios. La segunda es que nosotros no elegimos, el mismo Espíritu nos va a decir a quiénes. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros vamos a hacer acepción de personas? ¿Por qué vamos a elegir a quienes sí y a quienes no? Pero yo les decía algo muy importante: cuando lo hagamos con el que nos aborrece, cuando lo hagamos con el que nos persigue, ya vamos a estar del otro lado. Pero si seguimos solamente en nuestro núcleo, de nuestra familia, de nuestros amigos, pues no hay un verdadero fruto, solamente está haciendo la bondad como valor, ¿vale? La tercera fue con humildad y sin pensar en nosotros mismos. Vamos a leer Gálatas 6, 9 al 10. Gálatas 6, 9 y 10. ¿Alguien que lo quiera leer o lo leo? Gracias, hermana. Aquí la bondad como valor es parcial y gradual. Hoy soy bondadoso, mañana no soy bondadoso. Este mes mi límite es llegar a tantas vistas, por eso voy a hacer tantos actos de bondad. Mi reto o mi prioridad es que tenga tantos suscriptores en mi página, voy a hacer tantos actos de bondad y el siguiente mes descanso, y mientras que siga aumentando. Pero la diferencia aquí entre esta bondad como parte del fruto del Espíritu Santo es que es constante, que a comparación de la otra no es parcial ni gradual, es constante. No nos debemos de cansar en practicar la bondad. No podemos decir hoy sí soy bondadoso y mañana no. Hoy porque me fue bien voy a ser bondadoso.
como la siguiente me va a ir mal, pues no voy a ser tan bondadoso. No, aún en eso, aún en la necesidad y aún en la escasez, tenemos que ser bondadosos. Y la última parte también importante dice, y mayormente a los de la familia de la fe, que somos nosotros. Y a veces decimos, ay, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a predicar, vamos a hacer actos de bondad con los demás. Pero ¿cómo son esos actos de bondad? Si entre nosotros no llegamos a ser bondadosos como parte del fruto del Espíritu Santo y quizás solamente sea como valor, porque así me lo enseñaron, porque así me lo inculcaron, no vamos a poder dar un buen fruto si no lo hacemos entre nosotros. Primero tendríamos que hacerlo nosotros, a eso se refiere. Mayormente a los de la familia de la fe. Y no es que vayas y le des a la hermana un billete, no es que vayas con el hermano y le des una despensa, un saludo, una oración es suficiente. Hay muchos actos de bondad y a veces decimos nosotros, ¿cómo voy a hacer actos de bondad si no tengo dinero ni para comer? ¿Cómo voy a hacer un acto de bondad si estoy limitada con los pasajes? Pero más adelante vamos a ver que el acto de bondad no solamente es en dar algo económico o dar algo material. Vamos a leer Lucas 6:35. Lucas 6:35. La buena noticia es que no me voy a tardar, porque sí me iba a tardar yo con mi testimonio. ¿Vale? ¿Qué les dije? Lucas 6:35, ¿verdad? Dios es bueno con justos e injustos. Dios es bueno con grandes y pequeños. Y quienes hacen actos de bondad como valor, ponen condiciones. Lo he visto en las redes sociales y creo que no soy la única que visita redes sociales, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, te doy si me sigues, te doy si me comentas, te doy esto si haces esto. Cuando hacemos la bondad hacia otros, por medio del Espíritu Santo en nosotros, no condicionamos nada, no esperamos nada a cambio, no damos para que nos den. A veces dicen allá afuera, favor con favor se paga. Y en nosotros no debería de ser así. A veces vamos a hacer algo por alguien más y no nos van a agradecer, eso ténganlo por seguro. Pero la satisfacción de haber glorificado a Dios, basta con eso. Pero que eso tampoco no te desanime a seguir practicando la bondad. Pero sí es importante y necesario que reflexionemos en nuestros actos de bondad, en nuestras obras, si esos actos de bondad son porque así me inculcaron o porque verdaderamente está el fruto del Espíritu Santo en mí. Entonces, estas citas nos van a ayudar a que reflexionemos, a que evaluemos nuestros actos de bondad para con los demás. Cuando hagamos un acto de bondad, recordemos que no es para recibir algo a cambio, es para glorificar a Dios. Es por el simple hecho de que Él muestra su bondad cada día con nosotros. Vamos a leer la siguiente cita. Ya casi terminamos. Hechos 6, 36 al 37. Hechos 6, 36 al 37. ¿Perdón? Bueno, se los leo. Qué bueno que me dicen, se los leo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo Bernabé? Fuerte, fuerte, sin miedo. Dio lo que tenía, todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Yo creo que es un acto de bondad muy grande el poder dar todo lo que tienes. Y a veces damos lo que nos sobra, pero el dar todo lo que tienes, yo creo que es un gran paso de bondad y que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros, que ese fruto del Espíritu Santo está, porque ¿a quién le gustaría dar todo lo que tiene? Yo no tengo casa, yo no tengo carro, pero alguien tendrá casa, alguien tendrá carro y tendrá que venderlo para dar todo lo que tiene. Pero aún Dios es bueno en eso. Y quizá algunos sí tengan que pasar por esa prueba, tengan que pasar por ese acto de bondad, de tener que despojarse y de tener que dar todo lo que tiene. Y aquí Bernabé dice que vendió lo que tenía y lo llevó a los pies de los apóstoles. Para mí es un versículo tan grande, tan poderoso, que pone a prueba nuestro acto de bondad, que a veces damos lo que nos sobra, a veces damos lo que ya no nos sirve, a veces hasta damos ropa dañada, ropa rota, ropa descolorida, damos las cosas en las peores condiciones, damos a lo mejor un aparato electrónico que a lo mejor alguien lo necesita, pero está descompuesto. Al hermano, a la hermana, a esa persona, ¿de qué le va a servir si tiene la necesidad? Es más fácil que lo deseche porque tiene que invertir económicamente para arreglarlo y que le funcione. Pero realmente aquí Bernabé lo que hizo es porque realmente estaba lleno del Espíritu Santo. Y hay otro versículo que dice y describe a Bernabé con un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer, igual a ver si está bien, Hechos 3:6. Hechos 3:6. Recordamos el pasaje de el cojo que estaba fuera de la iglesia La Hermosa, que pidiendo limosna y esperando de Pedro que le diera algo, le dijo, y lo leo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A veces estamos contados y escasos en la economía, se los digo porque también lo he pasado. Y a veces se presta de pretexto el decir, ¿cómo voy a ayudar si ni para mí tengo? Pero aquí nos está dejando en claro qué era lo que tenía Pedro. Tenía a Cristo, tenía el Espíritu Santo. Y las palabras de poder hizo que ese cojo se levantara y que fuera sanado. No esperemos a tener dinero, propiedades, no esperemos a tener una cuenta bancaria para hacer actos de bondad. Nosotros que tenemos la fe y nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el dador de la vida, el hacedor de milagros, podemos orar por el que necesita. Y no es pretexto para decir, no puedo, no tengo nada que darte. Pero aquí el mismo Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. No nos crucemos de brazos si no tenemos. No esperemos a que Dios nos dé para dar. Tenemos algo más, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y aún más, si hemos deseado el fruto del Espíritu Santo, el fruto nos va a respaldar en toda acción de bondad. Dios nos va a respaldar al abrir nuestra boca, al orar, al interceder por aquel que necesita nuestra oración. Aún un simple saludo es un acto de bondad. Aún un Dios te bendiga, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestra familia, es un acto de bondad porque está demostrando en quién creemos, a quién tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida.
Y como yo les decía al principio, no es lo mismo decir tengo fe a vivir en fe. Leemos los últimos versículos, Lucas 10, 34 al 35. Lucas 10, 34 al 35. Este pasaje relata la historia del samaritano que fue asaltado y fue herido, y que pasó un sacerdote y pasó un levita y pasaron de largo y no le ayudaron, pero pasó un judío y el judío le ayudó. Y nuestros actos de bondad, conforme al fruto del Espíritu Santo, deben demostrar valentía y sacrificio. Algo que yo pude ver en este pasaje es eso, en el judío, que mostró valentía y sacrificio. Primero valentía porque sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Y qué iban a decir del judío? Ay, el judío ayudando al samaritano. Si sabe que no nos llevamos bien, ¿para qué le ayuda? Y a veces pasa en nuestros trabajos. No estamos ajenos, que a veces ayudamos a alguien y nos dicen, pero ¿por qué lo ayudas si se porta mal? Y cuando necesitamos de su ayuda no nos ayuda. Y lo mismo pasa con el judío, se necesita de valentía, pero no la valentía humana, sino la valentía que nos da el Espíritu Santo. Y el sacrificio, este sacrificio habla de desprendernos algo, así como lo vimos ese ratito en el versículo, es dar lo que tenemos, no es dar lo que nos sobra. Y este sacrificio implica a veces este sacrificio implica tiempo, implica cuestión económica, implica a lo mejor dejar tus otras actividades. El judío iba de paso, pero no sabemos a dónde iba, a dónde se dirigía, qué tenía que hacer. Y sin embargo dispuso el tiempo para ayudar al samaritano. Dice esta porción que lo subió y lo llevó al mesón, y no bastó con eso, pagó el servicio que se le iba a dar. Hizo la bondad completa, no hizo la bondad a medias. Y a veces nosotros somos así, hacemos la bondad a medias, a cachos nada más. Pero si vamos a hacer un acto de bondad, va a ser un acto de bondad completo, no mochado, no corto. Vamos a hacerlo completo. Pero insisto, la diferencia de eso va a ser la vida de Cristo en nosotros, Cristo en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros pensamos y reflexionamos en nuestros actos de bondad, y podríamos preguntar, ¿nuestro acto de bondad tiene valentía y sacrificio? ¿Mi acto de bondad da lo que tengo y no lo que me sobra? ¿Mi acto de bondad es sin condicionamientos? ¿Mi acto de bondad es constante? ¿Mi acto de bondad es humilde? ¿Pienso en los otros antes que yo? ¿Mi acto de bondad no hace acepción de personas? ¿Mi acto de bondad glorifica a Dios? Quizá haya más características sobre la bondad como parte del fruto del Espíritu Santo, pero hoy yo quise compartir con ustedes estas. Quizá hay muchas más, pero creo que cuando entendemos que no es por nosotros, sino que es por Dios, ya la tenemos ganada, ya estamos del otro lado, porque verdaderamente hemos comprendido que Dios es bondadoso con nosotros y que si Dios es bondadoso con nosotros, también nosotros debemos ser. El último, ahora sí, para terminar, es que no se niega a hacer el bien. Yo les decía hace rato, con los proyectos escolares en la escuela, los maestros teníamos que impulsar a los niños a hacer actos de bondad. Y habrá quien no lo hacía. Y si nosotros somos motivados a hacer un acto de bondad, tenemos de dos.
o negarnos porque es nuestro enemigo, negarnos porque Él es que nos maldice, negarnos porque es el que habla de nosotros. Y del otro lado, que a pesar de cómo sea la persona, lo vamos a hacer y no nos vamos a negar, porque no está en nosotros, está por la fuerza, está por el fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque como les dije hace ratito, no es por méritos propios, no es porque yo estudie, no es porque yo me prepare, no es porque yo me alimente de alimento físico. El único alimento con el que voy a alimentar el fruto del Espíritu y la presencia del Espíritu en mi vida es con el alimento espiritual, con su palabra, asistiendo a la iglesia. No es lo mismo, les dije al inicio, decir tengo fe a vivir en fe. No es lo mismo que en el dolor y en el llanto, en la desesperación, digas tengo fe, y que cuando alguien necesite de ti no extiendas esa bondad. Vamos a leer Proverbios 3:27. ¿Alguien o lo leo? No te niegues. Cuando el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, no nos vamos a negar. Nuestra carne sí se niega, pero cuando en nosotros está el fruto del Espíritu Santo, no se niega. Entonces, sería bueno reflexionar hoy en día si mis actos de bondad cumplen estas características. No se niega, es valiente y sacrifico algo. Doy lo que tengo, doy sin condiciones, soy constante, soy humilde, no hago acepción de personas y glorifico a Dios. Les decía yo al principio, no sé si el pastor nos asignó estos temas por nuestra personalidad, por el tiempo que lleva de conocernos, no lo sé, pero le doy gracias a Dios porque, como les decía, primero lo tengo que entender yo, primero lo tengo que atesorar yo para poderlo transmitir a ustedes. Sería en vano yo decirles, hagamos actos de bondad, cuando ni yo he entendido la bondad que Dios ha tenido conmigo. Y yo les decía, no esperes la enfermedad, no esperes la prueba, no esperes el proceso legal para ver la bondad de Dios. La bondad de Dios está presente en todos los días de nuestra vida. No sabemos de cuántos accidentes Dios nos ha guardado, de cuántas veces Dios nos ha estorbado, de alguna decisión, de algún pensamiento, de alguna palabra. No sabemos, pero Dios es bueno con nosotros, aun cuando todo está bien y aun cuando no lo está bien, aún más Dios es bondadoso. Dios es bueno y si Dios es bondadoso con nosotros, ¿por qué no serlo? Nuestra bondad hacia los demás tiene que estar conectada con la bondad de Dios. No puedo dar menos de lo que Dios es y ha hecho en mi vida. Tenemos que ir al mismo paso que la bondad de Dios con nuestra fe para con los demás. Cuando entendemos la bondad de Dios a nuestra vida, más va a crecer ese deseo de ser bondadosos con los demás. Y no porque no lo hagamos, sino porque Dios nos recuerda que aún en el dolor, que aún en la tristeza, Él sigue siendo bondadoso. Y yo les decía que en este proceso, que por algo pasó, yo no sabía que me iba a enfrentar a esto, pero ver a Dios en este proceso como el Dios fuente de toda bondad, tener el control de todas las cosas y que ha traído paz a mi corazón porque no la tenía cuando pasó todo esto. Y pongo a pensar en la bondad que Dios ha tenido conmigo en cada detalle y digo, Dios, eres grande, eres bondadoso. Y aún más es el compromiso conmigo misma y con Dios, hacer esos actos de bondad. Y espero que podamos reflexionar en nuestros actos de bondad, si nuestros actos de bondad son como valor
o como parte del fruto del Espíritu Santo. Que el día de hoy y que cada día nuestras oraciones sea sí agradecer, sí pedir por nuestros anhelos, pedir por nuestros deseos, pedir por nuestros hermanos, pero pedir el fruto del Espíritu Santo, porque eso va a marcar la diferencia en nuestras obras que hacemos. Y pedirle a Dios que nuestras obras y nuestros actos de bondad sean conforme a la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, para tener una fe viva y no muerta. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu eterna bondad hacia cada uno de nosotros. Gracias porque hoy estamos aquí, porque sin darnos cuenta, Señor, esta mañana, Señor, has extendido tu mano de bondad sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque te manifiestas en cada día. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, que tu bondad, Señor, es grande, que aunque no veamos, Señor, tú estás presente y que tu infinita bondad tienes el control de todas las cosas. Permítenos, Señor, valorar y apreciar tu bondad, Señor, para que en medida, Señor, podamos ser bondadosos con otros. Y que nuestras obras, Señor, y nuestros actos de bondad sean probados, Señor. Si es una bondad humana o si es una bondad, Señor, conforme al fruto del Espíritu Santo. Que cada día, Señor, podamos acercarnos a ti pidiendo y suplicando que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Bendice cada paso. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que podamos seguir aprendiendo, que podamos, Señor, seguir anhelando, Dios, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, no para vanagloria, para darte gloria y honra a ti. Gracias. Amén. Dios les bendiga. Y conste que me iba a tardar, pero me dijeron que no. Tardaste, Gaby. Te ibas a tardar No, pues más. imagínense si me tardé. Y damos gracias a Dios por